Bueno, en este video vamos a hacer el ejercicio 5 de la práctica de tiro oblicuo. Entonces, como siempre, escribo el enunciado. Dice que Susana arroja horizontalmente su llavero desde la ventana de su departamento y que luego de que pasaran 0,8 segundos, los recibe Andrés, que está a 1,2 metros de altura sobre el piso y a 4,8 metros frente a la casa de Susana. Entonces me piden hallar a qué altura del piso partió el llavero, con qué velocidad llegó a las manos de Andrés y la ecuación de la trayectoria. Bueno, entonces, como siempre, vamos a hacer un esquema. Ahora, antes de un esquema, vamos a hacer una simulación para ver el movimiento del llavero. Fíjense que si ponemos un sistema de coordenadas cartesiano, como vemos acá, el llavero inicialmente a tiempo 0 va a tener coordenada x igual a 0 y una coordenada y que justamente la tenemos que averiguar. Y va a salir con una velocidad inicial que solamente va a tener componente x, o sea, va a salir horizontalmente. O sea, la velocidad inicial componente y va a ser 0. Entonces, vemos el movimiento del llavero y la trayectoria va a ser la que está en rojo. No va a llegar al piso, sino que se va a detener a los 0,8 segundos en esa posición. Nos piden hallar la velocidad en ese punto y la altura a la que sale, de la que sale el llavero, sabiendo que la velocidad inicial, como vemos ahí, tiene solamente componente x. Bueno, ahora sí hacemos un esquema que es similar a lo que vimos en el video. Entonces, a tiempo 0, el llavero va a estar en una posición que tiene coordenada x igual a 0 y la coordenada y no lo sabemos. La velocidad inicial componente y va a ser 0 y la velocidad inicial componente x no la conocemos. Entonces vamos a escribir las ecuaciones que describen el movimiento del llavero, como las ecuaciones de un tiro oblicuo, donde la coordenada x del vector posición va a ser x0 más b0x por t menos t0. La coordenada y del vector posición va a ser y0 más b0y por t menos t0 menos un medio de g por t menos t0 al cuadrado. La velocidad componente x va a ser constante y va a ser b0x. Y la velocidad inicial componente y va a ser b0y menos el módulo de g por t menos t0. Esas ecuaciones entonces van a ser válidas en un intervalo de tiempo que va a ser el tiempo mayor o igual que el tiempo inicial, que en este caso van a ser 0 segundos, y menor o igual que el tiempo en el cual finaliza el movimiento, que en este caso son 0,8 segundos. Bueno, entonces vamos a reescribir estas ecuaciones con los datos que tenemos. Entonces la coordenada x en función del tiempo nos va a quedar x0 que vale 0 más b0x que no lo conocemos por el tiempo, porque t sub 0 dijimos que vale 0. La coordenada y en función del tiempo nos va a quedar y0 que no lo conocemos, y ahora la velocidad inicial componente y es 0. Entonces esto nos va a quedar simplemente menos un medio de g, que lo escribimos como 5 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo al cuadrado. La velocidad componente x va a ser constante y va a ser b0x. Y la velocidad componente y va a ser b0y que vale 0 menos el módulo de g, que es 10 metros sobre segundo cuadrado, por el tiempo. Entonces esas son las ecuaciones del vector, de las componentes del vector posición y del vector velocidad. Entonces lo que vamos a hacer ahora es plantear que cuando el tiempo transcurrido son 0,8 segundos, entonces para 0,8 segundos nosotros conocemos
las coordenadas del vector posición. O sea, con el tiempo es 0,8 segundos, la coordenada x vale 4,8 metros y la coordenada y vale 1,2 metros. Entonces, eso es lo que vamos a plantear ahora para hacer la parte A del ejercicio. O sea, sabiendo entonces que cuando el tiempo, que lo llamamos el tiempo 1, es 0,8 segundos, para ese instante de tiempo, la coordenada x, vamos a llamarla x1, va a valer 4,8 metros y la coordenada y para ese mismo tiempo vale 1,2 metros. Entonces ahora, de las ecuaciones que habíamos escrito antes, vamos a reemplazar. Donde hice en la coordenada x vamos a poner 4,8 metros y en el tiempo vamos a poner 0,8 segundos. Entonces esa ecuación nos va a quedar b0x por 0,8 segundos. Y de esa ecuación vamos a poder despejar la velocidad inicial componente x. Porque si el 0,8 segundos lo pasamos dividiendo, nos queda que b0x es 6 metros sobre segundo. Y si reemplazamos en la ecuación de la componente y del vector posición, nos va a quedar que 1,2 metros es igual a I0, que no lo conocemos, menos 5 metros sobre segundo cuadrado por, y en lugar del tiempo al cuadrado ponemos 0,8 segundos al cuadrado. Y de esta ecuación vamos a poder despejar cuánto vale I0. Si hacemos 0,8 al cuadrado, lo multiplicamos por 5 y eso lo pasamos sumando al otro término, nos queda que I0 vale 4,4 metros. Y eso era lo que nos pedía en el ítem A del ejercicio. O sea, la posición inicial del llavero componente I. O sea, desde qué altura salió el llavero. Entonces la respuesta de la parte A sería que I0 es 4,4 metros. Bueno, la parte B nos pide ahora calcular la velocidad en el punto 1, o sea, la velocidad luego que transcurrieron 0,8 segundos. Entonces, como habíamos visto antes en el video, la velocidad, si la separo en componentes, va a tener una velocidad componente x y una velocidad componente y en el punto 1. Entonces, si nosotros sabemos las componentes, usando el teorema de Pitágoras, vamos a poder calcular el módulo del vector velocidad. Ahora, la componente x ya la conocemos porque la velocidad en el punto 1, componente x, es la misma que en cualquier otro punto de la trayectoria, porque como dijimos, la componente x de la velocidad permanece constante. Entonces va a ser 6 metros por segundo, que es lo que calculamos recién en este punto. O sea, la velocidad inicial componente x se mantiene igual la componente x a lo largo de todo el movimiento. Ahora, para calcular la velocidad componente y, nosotros teníamos que la velocidad componente y en función del tiempo era, dijimos recién, menos 10 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. Entonces lo único que tenemos que hacer ahora es reemplazar el tiempo por 0,8 segundos. Entonces la velocidad en el punto 1, componente y, va a ser simplemente hacer esa cuenta. Menos 10 metros sobre segundo cuadrado por 0,8 segundos. Y esa cuenta nos da menos 8 metros sobre segundo. Entonces ya tenemos la componente x de la velocidad en el punto 1, tenemos la componente y de la velocidad en el punto 1, entonces el módulo de la velocidad en el punto 1 es sencillamente
la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Si hacemos esa cuenta, la velocidad nos queda, el módulo de la velocidad en el punto 1 nos queda 10 metros por segundo. Bueno, y lo último que pedía el ejercicio era la ecuación de la trayectoria. Para encontrar la ecuación de la trayectoria, nosotros ahora sabemos que el vector posición, sus componentes, quedan escritas así. La componente x en función del tiempo es v0x, que ahora ya lo conocemos, es 6 metros sobre segundo por el tiempo. Y la componente y del vector posición es y0, que ya lo conocemos, que es 4,4 metros, menos 5 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado. Entonces, como ya hemos visto cuando vimos la ecuación de la trayectoria de un tiro oblicuo, la trayectoria consiste en obtener la ecuación de y en función de x. Entonces, para eso, de esta ecuación, lo que vamos a hacer es despejar el tiempo. El tiempo va a ser la coordenada x dividido 6 metros sobre segundo. Si ese tiempo lo reemplazamos en la ecuación para y, entonces ahora la componente y del vector posición la vamos a tener en términos de la componente x. Y eso es lo que vamos a llamar la trayectoria. Entonces nos va a quedar 4,4 metros menos 5 metros sobre segundo cuadrado por, y en lugar del tiempo ahora ponemos x sobre 6 metros sobre segundo. Todo eso al cuadrado. Bueno, si distribuimos al cuadrado y simplificamos las unidades, nos va a quedar la ecuación de la trayectoria y en función de x, que va a ser 4,4 metros menos 5 dividido 36, y los segundos al cuadrado se simplifican, queda un metro al cuadrado en el denominador con un metro en el numerador, con lo cual nos queda metros en el denominador por x al cuadrado. Y esa va a ser la ecuación de la trayectoria. La coordenada x entonces va a tomar valores entre 0 metros, que es cuando inicia el movimiento, y entre el punto final, que es 4,8 metros, que es cuando llega a las manos de Andrés. Bueno, con esto terminamos el ejercicio 5 y espero que les haya servido. Hasta luego.